Un saludo, profesor Jorge Murillo. El día de hoy, el 12 de Humanidades, en la materia de Historia de la Cultura, le estaremos hablando sobre la influencia de las corrientes políticas a nivel de la filosofía en América en las primeras mitad del siglo XIX. Los integrantes que conforman este grupo son Gabriela Castro, Juan Vega, Ana Sánchez, Rubí Sánchez y Cherlin Girón. ¿Qué son las corrientes filosóficas o qué entendemos por corriente filosófica? Son las diferentes formas de expresar o de pensar nosotros en nuestra forma de vida, el mundo y experiencias. Es como tener distintos, por así decirlo, nosotros estilos de preguntarse cosas importantes. Por ejemplo, muchas de las lógicas utilizan y piensan mucho en la razón y en el porqué de las cosas, mientras que otros se enfocan más en emociones, en experiencias personales. Son como distintos caminos para entender y referirse al sentido de las cosas. Entre las corrientes filosóficas que han impactado en la política de América se encuentran el contractualismo, el monarquismo, el constitucionalismo, el positivismo, el federalismo y centralismo, el caudillismo, el liberalismo y el conservadurismo. El contractualismo es una teoría política y ética que sostiene que la legitimidad del gobierno y la autoridad política se basa en algún tipo de contrato o acuerdo entre individuos. Esta teoría busca explicar que se forma y justifica la autoridad gubernamental, así como los límites y deberes que esta autoridad impone a los ciudadanos. Existen diferentes versiones de teorías contractualistas que comparten la idea fundamental de que la autoridad política emana los consentimientos de los gobernados. En otras palabras, las personas al vivir en sociedad acuerdan de alguna manera someterse a una autoridad común para asegurar la convivencia pacífica y la protección mutua. El contractualismo se basa en la idea del contrato social, de acuerdo entre individuos como fundamento de la autoridad política y la legitimidad del gobierno. La teoría contractualismo aborda la cuestión fundamental de cómo surge y se justifica la autoridad política de una sociedad. Los representantes del contractualismo son Hobbes, Locke, Rousseau y Kant. La esencia de la teoría, cuya formulación más conocida es la propuesta de Jean-Jacques Rousseau, es la siguiente: para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza. Siendo así, los derechos y deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social, en que tanto en la entidad creada para hacer cumplir el contrato, del mismo modo, los hombres pueden cambiar los términos del contrato así como lo desean. Los derechos y deberes no son inmutables o naturales. Por otro lado, un mayor número de derechos implica mayores deberes y menos derechos, menos deberes. Lo anterior, cabe acordar, suele tener muchas excepciones. Por ejemplo, las mujeres en algunos países de Islam solo tienen deberes y apenas derechos. Análisis de lectura del pensamiento de Rousseau en América. Planteaba que el hombre es perfectible a medida que toma conciencia de lo que conviene o no a una nación. Asimismo, el partir de una moral de la voluntad general, idea que introduce Rousseau al campo político, es un referente para las sociedades contemporáneas. Ideas del pensamiento político contractualista
de Rousseau en América. Rousseau concebía la democracia como un gobierno directo del pueblo. El sistema que defendía se basaba en que todos los ciudadanos libres e iguales pudieran concurrir a manifestar su voluntad para llegar a un acuerdo común o a un contrato social. El monarquismo es una idea ideológica política que busca defender el establecimiento, preservación o restauración de una monarquía como forma de gobierno. Se basa en un régimen político en el que, reservando la jefatura del Estado a un monarca, los poderes efectivos son ejercidos por los representantes del pueblo: corona, reino, imperio. Representante del monarquismo. El que tiene el título de monarca se denomina rey, emperador, príncipe, zar, entre otros. El sistema monárquico considera al rey como un representante del poder divino en la tierra, que recibe el poder de manera directa por parte de los dioses. Influencia del pensamiento de Tomás Maquiavelo en el monarquismo. Para Maquiavelo, una república era preferible a una monarquía, porque existen más genios entre los contemporáneos y mediante las diversas de sus voces prudentes, el gobierno y los ciudadanos viven mejor, pues se toman las mejores decisiones para la felicidad de los súbditos, última finalidad de la política, si ésta ha de ser virtuosa. Constitucionalismo. Promueve la creación y el cumplimiento de una constitución como un contrato social fundamental que establece las reglas, los derechos y las responsabilidades tanto del gobierno como de los ciudadanos en una sociedad. Este enfoque se basa en la idea de que una constitución sólida es esencial para garantizar la justicia, la estabilidad política y la protección de los derechos en una nación. Los representantes destacados del constitucionalismo abarcan figuras claves que han moldeado los principios y estructuras constitucionales. Thomas Jefferson, influyente en la redacción de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, promovió derechos individuales y la separación de poderes. John Locke, con su teoría del contrato social y los derechos naturales, impactó en constituciones globales. Montesquieu, con la noción de división de poderes esencial en la teoría constitucional. James Madison, padre de la Constitución de Estados Unidos, abogó por un gobierno balanceado y protección de derechos. El constitucionalismo ha tenido una influencia significativa en América al establecer los fundamentos legales y políticos durante los procesos de independencia. Estas constituciones reflejan principios como la separación de poderes, derechos individuales y la soberanía popular, siendo bases fundamentales que han proporcionado estabilidad política, fortaleció el Estado de Derecho y moldeado la cultura política en la región. A pesar de desafíos en su implementación efectiva, las constituciones han sido clave para estructurar sistemas democráticos, fomentar la participación ciudadana y establecer límites al ejercicio del poder gubernamental en muchos países de América. Positivismo. Es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia. Los positivistas sostienen que solo lo que puede ser observado, medido y verificado de manera objetiva puede considerarse como conocimiento genuino. Además, el positivismo tiende a rechazar la especulación filosófica y las ideas abstractas que no pueden ser sometidas a pruebas concretas. Los representantes del positivismo compartían una convicción fundamental en la aplicación del método científico para comprender el mundo. Auguste Comte, considerado el padre del positivismo, enfatizó la importancia de la observación empírica y la ciencia como la única forma legítima de conocimiento. Herbert Spencer, otro destacado
aplicó principios evolutivos a la sociedad, argumentando que las sociedades humanas evolucionan como las especies biológicas. Emilio Durkheim, aunque no se identificaba explícitamente como positivista, utilizó métodos científicos para estudiar la estructura social y los fenómenos colectivos. En América Latina, figuras como José Ingenieros y Francisco Bilbao difundieron y adaptaron estas ideas, influyendo en la filosofía, educación y política en la región. Estos representantes compartían una visión común que enfatizaba el valor de la ciencia y la observación empírica como pilares para comprender y analizar tanto la sociedad como la naturaleza. El federalismo es la doctrina política mediante el cual distintos estados o naciones se agrupan en un solo, cuyas leyes comunes rigen para todos, dado que la soberanía del conjunto le es otorgada. El centralismo es una doctrina política que promulga la centralización política o administrativa. Es decir, el centralismo promueve un sistema político en el cual el gobierno central reúne la mayor parte de los poderes y facultades para dirigir la nación. El federalismo es un sistema organizado que se basa por la unión de estados soberanos basada en la no centralización, en el gobierno compartido y el respeto a la diversidad. El centralismo es una doctrina política que se basa en la centralización política o administrativa, es decir, en un espacio específico que controla el gobierno del Estado. Un Estado centralizado es aquel en el que solo el gobierno central tiene el poder de tomar decisiones políticas. Representantes del federalismo: Alexander Hamilton, John Hay, John Adams, Charles Chatsworth, Pinckney, DeWitt Clinton, Rufus King. Representantes del contractualismo: Antonio López de Santa Anna, Nicolás Bravo, Anastasio Bustamante, Francisco Javier Echevarría, José Justo Corro, Valentín Canalizo. Comparación entre el pensamiento federalista y centralista. Los federalistas buscaban de cada estado eligiera a sus gobernantes a través de elecciones. En el gobierno centralista no se reconocía la soberanía de los estados y pasaron a ser departamentos. En el presidente nombraba a los gobernadores con la intención de que atacaran los mandatos del gobierno central. Características del pensamiento federalista y centralista. El federalismo es un acuerdo de unión entre varias entidades territoriales llamadas estados o provincias que delegan parte de su autonomía en un organismo u autoridad general. El estado centralismo son otorgar la mayor cuota de poder al gobierno central, exista o no una representación política federal. El gobierno central asume las competencias administrativas y económicas que las autoridades federales no pueden asumir. Aunque el caudillismo en sí mismo no es una corriente filosófica formal, se pueden identificar ciertos elementos filosóficos y contextos que contribuyen a su surgimiento. Después de las guerras independenciales en América Latina, las naciones emergentes se encontraron en un contexto político y social inestable, ya que no se habían organizado internamente de forma formal. La falta de instituciones políticas sólidas y la división en las regiones proporcionaron la aparición de líderes locales fuertes, los caudillos,
como una respuesta a la necesidad de origen y estabilidad. Fue por eso que durante el siglo XIX la corriente filosófica del romanticismo influyó en la región. El énfasis en la emoción, la individualidad y la conexión con la cultura local contribuyó a la formación de liderazgos carismáticos y personalistas, caracterizados por común en los caudillos. Ellos querían sentirse unidos a la tierra. La constitución de identidades nacionales en América Latina estaba en proceso, y los caudillos a menudo se presentaban como defensores de los intereses locales y representantes de la identidad nacional. Este aspecto tiene conexiones con filosofías nacionalistas emergentes. En un contexto donde la estabilidad política era frágil, los caudillos surgieron como figuras pragmáticas, que a menudo utilizaban la fuerza y el control personal para detener y mantener el orden en sus áreas de influencia. En resumen, aunque no existe una corriente filosófica específica del caudillismo, porque como vimos, no tenía como muchos fundamentos, sino que eran pequeños y algunos personajes que trataban de mantener y formar la identidad de un país. Su surgimiento puede entenderse a través de la interacción de factores históricos, sociales y políticos. La necesidad del orden en un contexto postcolonial, combinada con la influencia del romanticismo y el nacionalismo, contribuyó a la aparición de líderes con este carisma. El liberalismo es un movimiento que busca limitar el papel del Estado para el funcionamiento de una nación. Sus políticas exigen que el individuo sea lo más importante en la sociedad y que tiene el derecho de pensar y actuar libremente con base en un marco jurídico. Por esto es que de aquí surge el libre mercado y la mayoría de corrientes políticas que persiguen la plenitud del ser humano. De este modo, el liberalismo es de gran importancia para comprender las luchas de algunos de los líderes de la actualidad. Son muchos los representantes del liberalismo, pero hay que comenzar con Montesquieu. Fue un jurista y filósofo francés que logró aterrizar los conceptos de nación, que es una de las bases del liberalismo. A su vez, fue uno de los primeros en promover la independencia del poder judicial, algo crítico para que exista un Estado de Derecho. Por otro lado, John Locke desarrolló los principios del liberalismo y promovió la defensa de la propiedad y la igualdad ante la ley y el Estado. Locke fue de gran importancia para el reconocimiento del liberalismo como corriente de pensamiento. Él propuso la separación de poderes como forma de limitar el gobierno, así como preparó el papel de la Iglesia del juego político. Voltaire fue un defensor de las ideas de Locke y promovió fuertemente la tolerancia para eliminar el fanatismo religioso entre las personas. No se puede dejar de mencionar a Adam Smith, uno de los economistas más importantes de la historia y fue uno de los creadores del libre mercado. Algunas figuras representativas del liberalismo en América Latina y sus aportes. En México tenemos a Benito Juárez, quien fue un líder liberal y presidente de México. Sus contribuciones incluyen la promulgación de las leyes de reforma que separaron la Iglesia del Estado, limitaron el poder de la Iglesia Católica y promovieron la secularización de las instituciones, además de impulsar reformas legales que buscaban la igualdad ante la ley y la protección de derechos individuales. En Argentina tenemos a Juan Bautista Alberdi, quien fue un pensador y político liberal del siglo XIX, autor de la obra Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Alberdi abogó por una constitución que promoviera el libre comercio, el desarrollo económico a través de inversiones extranjeras y la protección de las libertades individuales como pilares para la consolidación de Estado moderno y progresista. En Chile tenemos a Francisco Bilbao. Fue un destacado líder y pensador del liberalismo en Chile. Defendió la democracia, la igualdad social y la soberanía popular, abogando por reformas sociales y políticas para mejorar las condiciones de la vida de la población y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones.
El conservadurismo es una corriente ideológica que defiende la preservación de tradiciones, instituciones y valores establecidos en la sociedad. Se fundamenta en la creencia de que el cambio debe ser gradual y prudente, priorizando la continuidad de estructuras sociales, políticas y culturales que han demostrado ser exitosas a lo largo del tiempo. Algunos líderes influyentes asociados con el conservadurismo en América Latina. Juan Manuel Santos. Si bien fue presidente y representante de un partido más centrista, se considera que su gobierno tuvo políticas que abrazaban ciertos principios conservadores, especialmente en temas económicos y de seguridad. Por Venezuela tenemos a José Antonio Páez, quien fue un líder militar y político que ejerció la presidencia de Venezuela en múltiples ocasiones durante el siglo XIX. Páez fue un representante de la oligarquía terrateniente y defendía el orden social establecido. Por Argentina tenemos a Carlos Menem. A pesar de ser identificado con políticas neoliberales en lo económico, Menem adoptó posturas conservadoras en ciertos aspectos sociales y culturales durante su presidencia en los años. Estos líderes han tenido impacto en sus respectivos países y aunque sus ideologías y enfoques políticos pueden variar, algunos aspectos de sus agendas han sido identificados con principios o políticas conservadoras en diferentes momentos de la historia latinoamericana. El conservadurismo ha tenido una influencia significativa en la historia política y social de América Latina a lo largo de los siglos XIX y XX. Los movimientos conservadores jugaron roles importantes en la estructura de gobierno. En el ámbito político, los partidos conservadores a menudo representaban a sectores que abogaban por la preservación de jerarquías sociales, el papel de la Iglesia en la sociedad, así como la defensa de la propiedad privada y el orden establecido. En algunos casos, los movimientos conservadores en América Latina estuvieron vinculados a regímenes autoritarios o a la defensa de élites económicas y sociales. La Revolución Mexicana de 1810 se refiere al proceso histórico que condujo a la independencia de México del dominio español. El 16 de septiembre de 1810, los sacerdotes Miguel Hidalgo y Costilla lanzaron el famoso Grito de Dolores, marcando el inicio del movimiento independentista. Líderes como José María Morelos y Vicente Guerrero continuaron la lucha que culminó con la Declaración de Independencia en 1821. El proceso implicó batallas y conflictos armados, así como la elaboración de diversos documentos, como los Sentimientos de la Nación y los Tratados de Córdoba. La independencia de México se consolidó con el primer establecimiento del primer imperio mexicano y más tarde la República. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en la parroquia del pueblo de Dolores, Guanajuato, el cura Hidalgo convocó a los feligreses a rebelarse contra la opresión y el mal gobierno. Los campesinos, los trabajadores de las minas y los indios se unieron a Hidalgo y junto a las fuerzas lideradas por José Morelos demandaron el fin del dominio español. Otras de sus peticiones fueron abolir la esclavitud y el sistema de castas, suprimir las contribuciones de los indios y el reparto, restituir las tierras a los pueblos despojados y eliminar los estancos. Hidalgo lideró un ejército improvisado y derrotó a los españoles y tomó Guanajuato. A principios de octubre de 1810, marcharon hacia Valladolid, hoy Morelia, y el 30 de octubre los rebeldes derrotaron al ejército realista en la batalla del Monte de las Cruces. Hidalgo no continuó con su ejército hacia la Ciudad de México porque no contaba con armamento suficiente. En el recorrido, Hidalgo se enfrentó con las tropas españoles en varias ocasiones, siendo derrotado. Por ejemplo, en San Jerónimo Aculco, noviembre de 1810, y en el puente de Calderón, cerca de Guadalajara, enero de 1811. Tras la derrota, los jefes del movimiento insurgente se dirigieron hacia el norte del país. En el trayecto fueron aprehendidos. En junio de 1811, los españoles fusilaron en Chihuahua a Ignacio Allende y un mes más tarde al cura Miguel Hidalgo. Tras
esta derrota, los ejércitos de Morelos contaban con pocos soldados, pero estaban mejor armados y más preparados que los de Hidalgo. Morelos organizó varias campañas militares y dominó desde Oaxaca hasta Colima. Fue apresado en Guerrero y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en el Estado de México. Después de su fusilamiento, Vicente Allende, el militar Francisco Javier Mina y Pedro Moreno, de ideas liberales, fueron los dirigentes más destacados. Guerrero luchó en las fuerzas dirigidas por Morelos y se encargó de la insurrección en el sur del virreinato. En septiembre de 1816, el virrey Juan Ruiz de Apodaca ofreció indulto, el perdón a los jefes rebeldes que abandonaran la lucha. Algunos aceptaron. Los representantes del virrey le propusieron a Guerrero un indulto especial, pero él lo rechazó. Por su parte, Francisco Javier Mina luchó junto a Pedro Morena en Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Ellos obtuvieron varias victorias sobre el ejército español. Mina fue capturado durante una batalla, juzgado y fusilado en noviembre de 1817. Los grupos conservadores planeaban eliminar a los insurgentes. Ellos presionaron al virrey para que nombrara a Agustín de Iturbide comandante general del sur. Iturbide aceptó y salió en busca de los rebeldes, pero no logró vencer. Ante este panorama, Iturbide le propuso a Guerrero unirse para lograr la independencia. El objetivo de Iturbide era establecer en México una monarquía constitucional. Guerrero aceptó unir sus fuerzas con las de Iturbide. Ambos coincidían en liberar a Nueva España del dominio extranjero. Lo que no compartían era la forma de gobierno que debía instaurarse. De esta alianza surgió el Plan de Igualdad o Trigarante, febrero de 1821, que establecía absoluta independencia de México, adopción de la religión católica romana como religión de Estado, instauración de la monarquía constitucional como forma de gobierno, conservación de los privilegios del clero y del ejército, formación del ejército trigarante o de las tres garantías: religión, independencia e igualdad entre españoles y criollos. De este plan puso fin en ese momento a las diferencias entre peninsulares, criollos realistas e insurgentes. Así Iturbide, al frente del ejército de las tres garantías, entró en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y consumó la independencia. ¿Qué nos dejó la Revolución de México de 1810? Esta lucha terminó y culminó con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Plan de Igualdad y Tratados de Córdoba también se llegaron a firmar gracias a la victoria que hubo sobre el ejército español. Esto dejó lo más importante de todo: el fin del dominio español sobre México durante los últimos 3 siglos. El primer imperio mexicano también se llegó a crear gracias a esta revolución. También la independencia marcó el comienzo de un proceso para establecer una forma de gobierno y definir la identidad política y social de México. Es importante señalar que después de la independencia, México experimentó inestabilidad política, conflictos internos y cambios en su estructura de gobierno antes de consolidar una república federal. La independencia, sin embargo, sigue siendo un evento crucial en la historia de México. La Revolución Mexicana contó con varios personajes que la ayudaron a lograr su independencia. El primero de todos fue el cura Miguel Hidalgo de Costilla, sacerdote y líder del movimiento independentista.
inició la revuelta con el famoso Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810. Su liderazgo fue de vital importancia durante las primeras luchas contra la independencia. Otro gran líder fue José María Morelos, sucesor de Hidalgo cuando éste fue fusilado. Morelos continuó la lucha por la independencia. Fue un estratega militar y político que promulgó el documento conocido como Los Sentimientos de la Nación, que buscaba establecer principios por una futura nación independiente. Vicente Guerrero, destacado líder militar que se unió a la causa independentista. Guerrero luchó tanto en la fase inicial bajo Hidalgo como en las etapas posteriores. Fue uno de los firmantes del Tratado de Córdoba, que reconocieron la independencia de México. Agustín de Iturbide. Este, primeramente, fue uno de los malos, porque luchó en contra de la independencia, pero después se unió a esta. Lideró el ejército trigarante y proclamó el Plan de Igualdad, que estableció los principios de la independencia y la igualdad. Guadalupe Victoria, primer presidente de México tras la independencia. Fue un militar que apoyó la causa independentista y desempeñó un papel importante en la creación de las primeras constituciones de México independiente. La Constitución argentina fue aprobada en 1853 durante la Convención Constituyente que se llevó a cabo en Santa Fe. Este proceso estuvo liderado por destacados políticos de la época como Bautista Alberdi, quien desempeñó un papel fundamental en la redacción del texto constitucional. La convención comenzó sus sesiones el 1 de mayo de 1852 y concluyó con la aprobación de la Constitución el 1 de mayo de 1853. El texto fue votado y aceptado por la mayoría de los convencionales presentes. Vale destacar que la Constitución argentina ha experimentado diversas modificaciones a lo largo de los años, pero el documento original de 1953 sigue siendo un pilar fundamental en la organización política y legal del país. Algunos detalles sobresalientes sobre esta gran Constitución que sigue vigente, aunque con algunas de sus reformas son: 1. El preámbulo. Introduce los propósitos de la Constitución como consolidar la unión nacional, promover la justicia, asegurar la tranquilidad interior, entre otros. Como segundo, división de poderes. Establece la división clásica de poderes en el legislativo, ejecutivo, judicial para evitar concentración de autoridades. Otro hecho destacado son los derechos y garantías que reconoce fundamentalmente como la libertad, igualdad, propiedad y garantía de las libertades de expresiones, culto y circulación, entre otros, dentro del país. Otro hecho destacado es la nacionalidad y la ciudadanía. Define la ciudadanía y establece que los extranjeros tienen los mismos derechos que los ciudadanos, salvo las restricciones establecidas por la ley. Como característica siguiente, el gobierno federal y gobiernos provinciales. Establece la estructura federal del país, reconociendo a las provincias como entidades autónomas con sus propias constituciones y poderes. Otro hecho destacado es la reforma constitucional. Proporciona mecanismos para su modificación a través de enmiendas, asegurando la adaptabilidad a los cambios sociales y políticos. Los cambios de federación designa a Buenos Aires como capital federal, pero con la facultad del Congreso de federalizada y trasladarla si así lo decidieran. Estos son algunos de los aspectos clave de la Constitución. La historia del Código Civil chileno se remonta al siglo XIX y está estrechamente vinculada a la figura de Andrés Bello, un destacado humanista y jurista venezolano. Aquí veremos algunos de los eventos claves sobre este código. En 1831, Andrés Bello fue invitado a Chile para ocupar la cátedra de Derecho Civil
en la recién fundada Universidad de Chile. Estando allí, llegó el gobierno presidencial de José Joaquín Prieto en 1843. Bello recibió el encargo de redactar un código civil para Chile, con el objetivo de unificar y modernizar las leyes civiles del país. Andrés Bello comienza la redacción de dicho código en 1843, basándose en principios de derecho romano y en otras fuentes europeas contemporáneas. Trabajó meticulosamente en la elaboración de un código que reflejara los principios del liberalismo y de la equidad. Para 1855, Bello presentó al fin el proyecto completo del Código Civil chileno. Este código abarcaba áreas fundamentales de derecho civil como contratos, propiedades, familia y sucesiones. El 14 de diciembre de 1855, el Código Civil chileno fue promulgado como ley por el presidente Manuel Montt. El Código Civil chileno ha tenido una profunda influencia en la legislación de varios países de América Latina. Ha resistido al paso del tiempo y sigue siendo la base del sistema legal civil chileno, con algunas modificaciones a lo largo de los años. El Código Civil de Chile es considerado una obra jurídica de mayor importancia, no solo por su contenido, sino también por su influencia en la codificación de leyes civil de la región. El Código Civil chileno es considerado una de las obras jurídicas más íntegras. Algunos de sus detalles más sobresalientes son: no muchos saben que esto consta de 4 libros, divididos de la siguiente forma. El primer libro, personas. Segundo libro, habla de bienes, diferentes modificaciones de la propiedad y las posesiones. El tercer libro, habla de las sucesiones por causa de muerte y donaciones entre vivos. El cuarto libro, diversas especies de contratos y obligaciones de dar y de hacer y de no hacer es lo que consta. Está basado en principios de derecho romano y del liberalismo, buscando establecer reglas claras y justas para regular las relaciones civiles. También regula aspectos como el matrimonio, filiación, patria potestad, adopción y tutela. Establece normas sobre la protección, posesión, derechos reales y adquisiciones de bienes. Detalla las disposiciones sobre diversas modalidades de contratos como compraventa, arrendamiento, mandato, entre otros. También regula las transmisiones de bienes por causa de muerte, testamento y donaciones entre los vivos. Define las obligaciones, los contratos y sus diferentes reformas, estableciendo los principios fundamentales para la creación y ejecución de acuerdos. También, a lo largo del tiempo, ha experimentado largas modificaciones para adaptarse a los cambios de la sociedad y de las legislaciones. El Código Civil chileno es conocido por su claridad y coherencia, y ha sido una fuente importante de inspiración para la legislación civil de América Latina. Su redacción cuidadosa y principios jurídicos sólidos han contribuido a su perdurabilidad y relevancia. En la primera mitad del siglo XIX, Panamá se vio significativamente influenciada por 2 corrientes políticas económicas claves: el liberalismo y el federalismo. Estas filosofías, aunque interconectaban en muchos aspectos, jugaron roles distintivos en la figuración de las trayectorias políticas y económicas de la región. El liberalismo, como fuente dominante, abogaba por principios como la libertad individual, la propiedad privada y la limitación de las intervenciones estatales de los asuntos económicos. La independencia de España en 1821 abrió las puertas para que la implementación de políticas liberales en Panamá influenciara
La creación de la República de la Gran Colombia, a la que Panamá pertenecía, trajo consigo medidas que reflejaban estos principios, como la apertura comercial y la promulgación de la libertad de empresas. Las constituciones de la época, como la de 1830 y la de 1843, establecieron marcos legales que buscaban garantizar derechos individuales y crear un ambiente propicio para las actividades económicas en línea con las ideas liberales. Por otro lado, el federalismo también dejó su marca en Panamá. La descentralización del poder y la autonomía regional eran conceptos fundamentales dentro de las corrientes. Justo Arosemena, una figura destacada de la época, fue un fervirio participante de la redacción de la Constitución de 1855, que estableció la República de la Nueva Granada. Reflejó su compromiso con la idea de un gobierno federal que reconociera la participación de distintas regiones. La conjunción de estas corrientes se reflejó en las estructuras políticas y económicas de Panamá en esa época. La búsqueda de un equilibrio entre la libertad individual y la propuesta por el liberalismo y la descentralización del poder abogó por el federalismo, marcó el desarrollo de instituciones y políticas en Panamá durante la primera mitad del siglo XIX. En resumen, la interacción entre el liberalismo y el federalismo contribuyó a moldear la identidad política y económica de Panamá en un periodo crucial de su historia. En la historia de Panamá, Justo Arosemena destaca como uno de los más destacados representantes del federalismo en el siglo XIX. Nacido en 1817, Arosemena fue una figura clave en la configuración del panorama político y constitucional de la región durante esa época. Su influencia se evidencia especialmente en su participación en la redacción de la Constitución de 1855, la cual estableció la República de la Nueva Granada. Arosemena aboga fértilmente por los principios del federalismo, buscando una estructura política que descentralizara el poder y otorgara autonomía a las distintas regiones. Su obra, Proyecto de Constitución Federal para la República de Panamá, es un testimonio significativo de su compromiso con esta idea. En este proyecto, Arosemena delineó su visión de un sistema federal que reconociera las particularidades de las diversas áreas geográficas y promoviera la participación ciudadana de las tomas de decisiones. El proyecto de Arosemena reflejaba su preocupación por equilibrar el poder central con la autonomía regional, buscando contribuir en un Estado que permitiera el desarrollo más armónico y representativo. Su defensa, el federalismo, estaba en sintonía con las corrientes políticas de la época, marcando con la búsqueda que formulaba el gobierno que conciliaran las unidades nacionales con la diversidad regional. En conclusión, Justo Arosemena se erige como un destacado defensor del federalismo en Panamá durante el siglo XIX y su obra Proyecto de Constitución Federal para la República de Panamá encapsula su visión en un país estructurado en base a los principios descentralizados y participativos propios del federalismo. En Panamá, el mayor representante del federalismo fue Justo Arosemena, conocido por su obra El Estado Federal de Panamá. La obra de Justo Arosemena, El Estado Federal de Panamá, es una pieza fundamental en la historia del pensamiento político panameño y latinoamericano del siglo XIX, publicada en 1866 en medio de un periodo turbulento y marcado por tensiones políticas y debates sobre la estructura del Estado. Esta obra se erige como una propuesta concreta y visionaria sobre la organización política de Panamá. En su obra, Arosemena aborda la cuestión central de la organización política y defiende ardientemente el federalismo como la clave para el desarrollo equilibrado de Panamá. Su visión se nutre de la experiencia histórica y de la necesidad de encontrar un modelo político que resuelva las tensiones entre las diferentes regiones del país.
Arosemena argumenta a favor de la autonomía regional, defendiendo que la descentralización del poder permitiría una participación más activa y directa de las distintas áreas geográficas en la toma de decisiones. Plantea un modelo en el que los estados o provincias gozan de cierta independencia, preservando así sus identidades y peculiaridades, mientras colaboran en un proyecto nacional común. La obra refleja la preocupación de Arosemena por hallar un cierto equilibrio entre un gobierno central fuerte y una descentralización que evite conflictos internos. Para él, esta dualidad es esencial para preservar la unidad nacional sin sacrificar la diversidad regional. El Estado Federal de Panamá. Esta obra no es solo una propuesta política, sino también un llamado a la reflexión sobre el futuro de Panamá en un momento crucial de su historia. La obra de Justo Arosemena trasciende su contexto original, convirtiéndose así en un referente para quienes buscan entender y abordar los desafíos de construir naciones fuertes y cohesionadas en un continente tan diverso y rico como lo es América Latina.